¿Qué pasó? Bueno, el día de hoy nosotros vamos a trabajar en cuánto es la fisiología, nutrición de los hongos, ¿no? Nutrición de los hongos, en este caso, y efecto de condiciones físicas y químicas y aspectos ecológicos en donde los microorganismos, en este caso los hongos, van a poder crecer, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la fisiología va a comprender la nutrición, el metabolismo, incluso el crecimiento, la reproducción, incluso la muerte de las células fúngicas, ¿no? Entonces, también en este caso, esta parte también puede tratar de la interacción de los hongos con el ambiente vivo o inerte, ¿no? Cómo se relacionan en este caso estos hongos, ¿no? Por lo tanto, generalmente para la fisiología, la energía requerida para el mantenimiento de la vida y de la síntesis de los componentes celulares es obtenida a veces por una transformación ordenada de las sustancias que ingresan en este caso a la célula, ¿no? Cómo se alimenta en este caso los hongos, ¿no? Estas modificaciones o estas son modificadas por una serie de reacciones enzimáticas. Yo les decía que los hongos tienen una gran cantidad de enzimas en este caso, ¿no? Y por lo tanto también tienen rutas específicas que en este caso va a constituir el metabolismo, ¿no? Entonces, en cuanto a su nutrición, los hongos tienen formas de introducción característica y les sea altamente exitosa por la cantidad de enzimas que ellos pueden excretar y pueden, por decir, utilizar diferentes tipos de sustratos, en este caso orgánicos, ¿no? Y requieren compuestos, en este caso orgánicos, preformados, ya sabían, como fuente de energía y carbono para la biosíntesis, ¿no? Eso ya sabíamos, pero lo decíamos que son heterótrofos, ¿no? Por lo tanto, las moléculas orgánicas más simples, como los monosacáridos, los aminoácidos y ácidos orgánicos, se obtienen, en este caso, ellos van a obtener a través de la membrana celular, ¿no? Sin embargo, las moléculas más complejas, que incluyen muchos monosacáridos, deben degradar, en este caso, a monómeros en el exterior de la célula por medio de enzimas liberadas, en este caso, a través de la pared, en este caso, que están unidas, ¿no? En cuanto a la nutrición, nosotros podemos decir, en este caso, y formas de vida que tienen los hongos, y eso ya le hemos hablado anteriormente en las clases, ellos pueden ser saprófitos o saprobios, ¿no? Lo que quiere decir que ellos tienen la capacidad generalmente de utilizar esta materia orgánica muerta, generalmente. Y dentro de estos saprófitos podemos tener saprófitos obligados, que estos no pueden infectar organismos, y saprófitos facultativos, donde ellos pueden infectar organismos, ¿no? Es decir, obligados generalmente, vamos a ver que no, ellos utilizan solamente la materia orgánica que está en la parte exterior, pero no pueden ingresar a un organismo. Cuando hablamos de parásito, generalmente ellos viven sobre organismos vivos, ¿no? O huésped o el hospedador, ¿no? Que puede ser, en este caso, una planta, puede ser un insecto, ¿no? O puede ser el hombre, también los animales, ¿no? Dentro de estos tenemos parásitos obligados, que solo pueden ir infectando organismos. En este caso se llaman los biotrófos. Y aquí también tenemos que resaltar que a veces muchos hongos, generalmente, que causan enfermedades a las plantas, son biotrófos, lo que quiere decir que necesitan, en este caso, la planta para poder crecer. Ellos no pueden crecer fuera de la planta, ¿no? Y por eso cuando nosotros queremos, en este caso, aislar algunos tipos de hongos, tenemos que utilizar la misma planta, ¿no? Es decir, que tenemos que incentivar, ¿para qué? Para que el hongo pueda, en este caso, crecer, ¿no? A veces podemos nosotros observar el signo, ¿no? Y nosotros queremos saber, en este caso, qué hongo está produciendo este síntoma, ¿no? No, porque no lo vemos al hongo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que esa plantita que ustedes lo ven que tiene síntomas de repente de amarillamiento o necrosis, nosotros lo vamos a poner en una cámara húmeda. Entonces, en esa cámara húmeda lo vamos a dejar por un tiempo, y entonces el hongo, en este caso, como le estamos dando el tipo de humedad, entonces va a emerger. Y de ahí nosotros podemos identificar, porque estos hongos no van a tener la capacidad, en este caso, de crecer en medios de cultivo. Es decir, que no es como los otros hongos que hemos dicho en la práctica, pero en la práctica, que nosotros podemos cortar pedacitos, en este caso, de una hoja, de una raicilla, ¿no? De un fruto, para nosotros poder aislarlo de un medio de cultivo, no. A estos hongos no se le puede, en este caso, aislar en medios de cultivo. Por decir, aquí los postulados, cuando hablamos de postulados de Koch, tampoco no se refieren a estos biotrófos, ¿verdad? Es decir, que no se cumple en este caso. Y los parásitos facultativos pueden vivir a base de materia orgánica muerta, estos se llaman necotrófos, ¿no? Entonces, la mayor parte, generalmente, la mayor parte de estos hongos, generalmente, o que tenemos en el medio ambiente, también son necotrófos. Y tenemos la otra forma, generalmente, de vida y de nutrición que pueden terminar. ¿Por qué? Porque en la parte de simbiosis que ya hemos hablado,
Entonces, ellos se van a nutrir principalmente a veces de algas o de raíces, ¿no? Pero que esa parte es la forma de nutrición que ellos tienen, ¿no? Y ellos también van a dar sus sustancias nutritivas, en este caso, con el organismo que se van a asociar, ¿no? Y dentro de esto ya hemos visto que son los líquenes, ¿no? Que son asociaciones entre algas cianofitas o clorofitas, y las micorrizas, que son asociaciones con plantas a través de las raíces. Algunas angiospermas necesitan un hongo para, inclusive para la germinación de semillas, ¿no? Inclusive, por decir, en las orquídeas, ¿no? En su parte juvenil necesitan principalmente del hongo para que ellos puedan crecer, si no, no pueden crecer, ¿no? Y también son las micorrizas frecuentes en árboles forestales. Entonces, en cuanto al crecimiento de los hongos, nosotros también ya hemos hablado la semana pasada de la parte de crecimiento de los hongos, en donde nosotros decíamos que los hongos que tienen este morfotipo hifal generalmente se van alargando, ¿no? Entonces, podemos decir que en cuanto a los crecimientos, nosotros hemos dicho que los hongos son unicelulares y multicelulares, ¿no? Y estos multicelulares es la que está compuesta por estos estructuras, en este caso tubulares, que se llaman las hifas. Entonces, este es un morfotipo hifal. Y entonces el crecimiento en este caso es continuo. ¿Y dónde va a crecer? Generalmente en el extremo, generalmente del tubo, el extremo, en este caso de la hifa, ¿no? Y estos son los más abundantes que nosotros podemos observar, en este caso, en la naturaleza. Pero también tenemos el morfotipo, en este caso levaduriforme, ¿no? Que en este caso se hace una elongación o un pequeño brote, que nosotros podemos decir. A diferencia de esto que decía, que la pared se va adelgazando, y vamos a ver que este citoplasma, y con las dos paredes que tiene ahí, se van elongando, y acá también hay unos cuerpos, le decía, los cuerpos de Picker-Corper, en este caso, que ayudan al crecimiento. En caso de las levaduras, generalmente lo que van a hacer, si bien es cierto, hay una elongación, en este caso aquí se va a formar un tipo de brote, ¿no? Estos se encuentran en menos cantidades, pero también tienen, en este caso, mucha importancia económica, porque se utilizan, les decía, en diferentes fermentaciones, ¿no? En algo. Pero aparte de estos crecimientos de morfotipo hifal y morfotipo levaduriforme, vamos a ver que hay hongos que no están limitados a un solo morfotipo específico. ¿Y por qué no están limitados a un morfotipo específico? Porque a veces, de acuerdo a las circunstancias, pueden tener este morfotipo hifal o pueden tener este morfotipo levaduriforme. Y a estos, en cuanto a crecimiento, se dicen que son hongos dimórficos, ¿no? Eso también hemos hablado a veces de hongos dimórficos, ¿no? Entonces, hay hongos que presentan al menos dos morfotipos predominantes, ¿no? Y este dimorfismo tiene que ver también con la morfogenesis, ¿no? Cómo ellos tienen, en este caso, cómo es su crecimiento. Y este crecimiento generalmente se puede deber porque hay interconvenciones reversibles en diferentes morfotipos, lo que quiere decir que a veces pueden ser en forma hifal y se pueden convertir en levadura, pero también si hay, en este caso, hay por decir, un disparador de transición que se llama acá, entonces nuevamente pueden volver a su estado, en este caso hifal, o viceversa, ¿no? Por eso dice, el dimorfismo es la interconvención reversible entre diferentes morfotipos. Ahora, este dimorfismo, ¿a qué se puede deber? ¿No? Esta morfogénesis, cómo hace cambio, en este caso de la morfología, puede ser controlada ambientalmente, ¿no? Puede ser cuando la célula está en crecimiento. Entonces, cuando la célula está en crecimiento, también, y en división, vamos a ver que hay un tipo diferente, es decir, el morfotipo cambia, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos observar a veces en un tipo de levadura, ¿no? Cuando está en crecimiento, se está elongando, entonces ya no tiene el mismo tipo, ¿no? Inclusive les decía que las Candida albicans a veces tienen la capacidad de unirse cuando está en crecimiento. Estos tubos germinativos, si parece que tuviera un pseudomicelio, ¿verdad? O también puede ser, en este caso, que hay un cambio de crecimiento cuando hay un tipo de divisiones generalmente, ¿no? Y nosotros vamos a ver que a veces, cuando hay divisiones, a veces nosotros vamos a ver que va a cambiar generalmente a veces este morfotipo. Pero también generalmente puede haber una morfogenia diferente del ciclo de vida, ¿no? En diferentes ciclos de vida, o cuando están generalmente, a veces en su estado vegetativo, estado reproductivo, generalmente también pueden hacer un cambio, ¿no? Pero también puede haber una morfogénesis y es una respuesta evolutiva, y esto nosotros lo hemos visto cuando en la evolución, cómo los hongos generalmente, que a veces han tenido, en este caso, flagelos por el cambio ambiental o por diferentes hospederos, también pueden cambiar, ¿no? Inclusive aquí en los diferentes hospederos también a veces pueden hacer cambio, inclusive dentro del hospedero también pueden ser cambios, ¿no? Por si en los insectos, nosotros vamos a ver
el hongo que es filamentoso va a ingresar a esa forma de espora, y entonces dentro de la forma espora, en lugar, en el medio ambiente lo vamos a ver, en este caso de una forma hifal, cuando ingresen en el insecto, su reproducción no es en forma hifal, generalmente va a ser en forma de levadura, ¿no? Y una vez que ha completado generalmente el ciclo de patogenicidad que tiene, entonces cambia y comienza a salir, en este caso por los espiráculos, y por los espiráculos cuando comienzan a salir, cambia en este caso su forma hifal, ¿no? Entonces, eso, dependiendo de los diferentes hospederos, cómo ingresa, también hay una morfogénesis, ¿no? Y le decía controlada ambientalmente porque hay disparadores de transición, es decir, que hay, como dice, activadores, ¿no? Que eso le va a permitir al hongo, en este caso, cambiar su morfología, porque si cambia su morfología, ellos van a perpetuar mucho mejor su especie, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, ¿no? La temperatura es uno de los principales factores generalmente de transición, ¿no? De disparadores que hacen cambio. Yo les decía que la mayor parte de hongos, en este caso, que son hongos sistémicos que van a producir micosis sistémica, generalmente el cambio de temperatura generalmente hace principalmente que pueda ser, nosotros lo podemos encontrar en el medio ambiente en forma filamentosa, y entonces la contaminación generalmente va a ser a veces a través de la inhalación de estos hongos, pero cuando ingresa a nuestro organismo ya no van a tener esta forma filamentosa, sino van a tener la forma levaduriforme, y por lo tanto, en este caso, el hongo va a tener mucho más facilidad de reproducirse dentro del organismo, ¿no? Asimismo, también el pH, la concentración de glucosa, pueden ser fuentes de nitrógeno, fuentes de CO2, cuando hay cierto tipo de metales, cuando hay agentes quelantes, ¿no? Y a veces también el tamaño de inóculo y densidad también puede jugar, en este caso, como un disparador, en este caso, de transición, ¿no? Entonces hay factores que determinan los cambios de dimorfismo, les decía el cambio de temperatura, ¿no? Por decir, el cambio de temperatura genera que la especie fúngica, miren, Talaromyces marneffei, en este caso, este es un ejemplo, hay una transición o cambio de fase morfológica. Miren, cuando la temperatura del ambiente está entre 22 y 25, el hongo presenta una forma filamentosa y fal. Y cuando la temperatura aumenta, miren, a 37 adquiere la morfología de levadura. Y entonces, miren, aquí también reviste un factor importante, porque en el medio ambiente se puede tratar del mismo hongo, pero dependiendo de la temperatura donde ellos están, van a hacer este cambio morfológico, ¿no? Y esto ya le habíamos hablado, otras especies fúngicas patógenas humanas con dimorfismo dependiente de la temperatura, ¿no? Como Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitides, Sparotrys schenki, Paracoicidioides brasilensis, Coicidioides imitins, la Acacia lavoy, Emancia sp, tienen esta capacidad generalmente, en este caso, de ser dimórficos, ¿no? Y por eso a veces cuando nosotros vamos a trabajar en el aislamiento o la identificación de estos hongos que pueden ser histoplasma, o por si la sintomatología no llega, que puede ser un histoplasma capsulatum, y queremos identificar, entonces en el laboratorio tenemos que cultivar a dos temperaturas, una temperatura ambiente y una temperatura 37, porque la temperatura de nuestro organismo es a 37. Y entonces ahí vamos a ver el cambio que puede producirse para poder identificar. Le decía el cambio de disponibilidad de nutrientes también, ¿no? Por si el Candida albicans se presenta la siguiente selección en la fase, y en presencia de medios ricos de nutrientes, la morfología es levadura, mientras cuando, por decir, sus nutrientes disminuyen, su crecimiento generalmente es filamentosa y micelial, ¿no? Por eso hay medios de cultivo, inclusive, que tienen pocos nutrientes que van a permitir demostrar generalmente a veces que pueden producir pseudomicelio, ¿no? A veces uno puede utilizar, vamos a suponer, un agar saburó, puede ser, ¿no? Tiene ricos nutrientes, pero también si nosotros queremos ver si esta levadura tiene la capacidad de producir pseudomicelio, podemos utilizar un agar arroz, ¿no? Los cambios de conjunto en las temperaturas y la disponibilidad de nutrientes o presencia de sustancias tóxicas también hacen en este caso que haya un cambio, ¿no? Dice, la temperatura pareciera ser el estímulo ambiental predominante, es lo que le decía, que dije la transición de IFA de 22 a 25 cuando está en el medio ambiente, a levadura 37 o viceversa, ¿no? Por eso le decía que pueden hacer ese tipo de cambio, ¿no? Pero además también existen estímulos adicionales que influyen en el cambio morfológico, como la concentración de CO2, le decía, ¿no? Por decir, la presencia de cisteína, cuando hay presencia de estradiol o sustancias tóxicas en el medio, también hace que a veces un moho, que en este caso es filamentoso, se vuelva la forma levaduriforme, ¿no?
Entonces, a veces también hay especies fúngicas que no solamente necesitan un factor ambiental, sino necesitan dos factores ambientales para que haga ese cambio, ¿no? Eso también ha sido estudiado, por si hay temperatura y disponibilidad de nutrientes, ¿no? Para expresar el dimorfismo, ¿no? También los cambios ambientales, por decir, cuando también hay presencia de metales o agentes quelantes, ¿no? Que captan, en este caso, puede disparar la transición de estas fases morfológicas. Entonces, en cuanto a esta forma de crecimiento que ellos pueden tener, les decía, cuando disminuye temperatura, reduce el oxígeno, ¿no? Los nutrientes son bajos, generalmente pueden hacer este tipo de cambio, ¿no? En lugar de estar en la forma micelial, van a estar en la forma generalmente, levaduriforme, ¿no? Entonces, lo podemos observar, ¿no? O cuando también incrementa la temperatura, el oxígeno aumenta, hay gran cantidad de nutrientes, esta levadura se puede formar en la parte de forma micelial, ¿no? Entonces, estas son formas importantes que se tiene que tener en cuenta también, ¿no? Entonces, miren, temperaturas de menos de 30, vamos a tener generalmente la estructura micelial. Temperaturas entre 35 y 45, vamos a tener la fase levaduriforme, ¿no? Y por aquí, cuando su reproducción, se van a reproducción por esporas, en cambio aquí, su reproducción va a ser por masiva. En caso de necesidades nutricionales, nosotros vamos a ver que los microorganismos generalmente necesitan fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, ¿no? Fuentes de fósforo, fuentes de hierro para su crecimiento, ¿no? Como fuentes de carbono, les decía que los microorganismos generalmente van a utilizar generalmente tipo de carbohidratos, ¿no? Por así pueden utilizar disacarios, pueden utilizar almidones, pueden utilizar hemicelulosa, celulosa, ¿no? Monosacarios, azúcares también, aminoazúcares generalmente, ¿no? Azúcares alcohólicos en este caso, y ellos de acuerdo en este caso a su actividad enzimática generalmente, lo que nosotros vamos a ver es que ellos van a tener la capacidad, por decir, en este caso, de degradar a estos azúcares, ¿no? Y obtener, en este caso, fuentes energéticas, ¿no? Una de las características en cuanto a fuentes de carbono, vamos a ver que no tienen la capacidad principalmente de fijar, en este caso, el CO2, ¿no? En caso de las fuentes de nitrógeno, en este caso que pueden ser aminoácidos, amonio, nitrato, proteínas, si son capaces de producir proteasas, estos tampoco no fijan el nitrógeno, ¿no? Entonces, muchas especies de hongos realmente tienen la capacidad de asimilar a veces el nitrógeno inorgánico, ¿no? En forma a veces de iones de nitrato, dependiendo a veces de la resistencia y la toxicidad, a veces que puede ser el del nitrito, o la producción de nicotinamina adenil dinucleótido, en este caso a veces fosfato, ¿no? Entonces, casi todos los hongos tienen la capacidad también de asimilar, en este caso, eh, eh, iones de amonio, ¿no? Y la mayoría de los hongos también tienen la capacidad de sintetizar, en este caso, aminoácidos, ¿no? Y estos aminoácidos los sintetizan porque ellos necesitan sintetizar las proteínas, ¿no? Entonces, a veces es importante también estas fuentes de nitrógeno, porque el agotamiento de una fuente de nitrógeno induce la esporulación en muchos hongos, en este caso anamórficos, ¿no? Y en algunos otros, en este caso vamos a ver que también pueden conducir cuando hay, en este caso, agotamiento de nitrógeno, en este caso la autólisis, ¿no? Pues los hongos van a responder en este caso también a los cambios en disponibilidad de nitrógeno con alteraciones morfofisiológicas, ¿no? Entonces las fuentes de nitrógeno también, entonces, en este caso son importantes en caso del hongo, ¿no? En caso de fuentes de nitrógeno, de fósforo principalmente, ¿no? A veces pueden ser en forma de fosfatos, ¿no? Entre los fosfatos solamente a veces el monobásico, a veces es el que es asimilado, y eso también va a depender del pH del medio, ¿no? La mayoría de los hongos utilizan en este caso, a veces también en este caso, estos tipos de fosfato, ¿no? Para adquirir en este caso las formas, ¿no? Por si en la naturaleza le decía que está en forma insoluble, pueden ser fosfatos inorgánicos o orgánicos, y la forma es que estos hongos van a tener esta enzima que se llama fosfatasa, ¿no? Entonces produce el hongo esta producción de fosfatasa y entonces libera ácidos orgánicos, como aquí va a haber acidez, entonces esta acidez generalmente solubiliza a estos fosfatos inorgánicos y por lo tanto el hongo ya lo puede asimilar, ¿no? Por eso estas fosfatasas son importantes para que ellos puedan utilizar estos fosfatos, en este caso inorgánicos. En caso del hierro, generalmente, en la naturaleza, generalmente el fierro es insolubilizado como óxido hidroso
o hidróxido a pH mayor de 5.5, y también vamos a ver que ellos pueden captar también, en este caso, el hierro por medio de sideróforos, que son tipo hidroxamatos, ¿no? Entonces hay dos maneras en este caso de incorporar el hierro, ¿no? Por decir, a veces uno, en este caso, vamos a ver que puede ser por quelación, en este caso, por tener la parte de sideróforos, o otra cosa, en este caso, a veces ellos tienen la capacidad por sintetizar una reductasa de alta afinidad, ¿no? Por los hierros férricos, ¿no? Hay varios tipos de sideróforos que a veces podemos tener en los hongos, pero el más común generalmente es el tipo hidroxamato. Aparte de eso, también tenemos otros requerimientos que podemos ver. Varios hongos necesitan, por decir, requieren vitaminas preformadas, como tiamina, biotina, ¿no? Algunos hongos requieren aminoácidos también preformados, L-asparagina, L-aglatumina o L-arginina. Por eso también hay pruebas generalmente que se ve, porque a veces hay hongos que necesitan para su crecimiento esta tiamina, ¿no? Si no tiene esta tiamina no crece, por eso también hay pruebas bioquímicas para ver qué tipo de vitaminas requiere para su crecimiento, ¿no? Y varios hongos acá acuáticos dicen no pueden sintetizar el nitrato como fuente de nitrógeno, sino que a veces solubilizan, en este caso, la amonio. ¿No? Pocos hongos son incapaces de utilizar sulfatos y se le debe suministrar aminoácidos, en este caso, que puedan tener, en este caso, azufre, ¿no? En caso de los homicetes, estos tienen un requerimiento alto de calcio, ¿no? Y este es importante especialmente durante la diferenciación, ¿no? ¿Por qué? Porque su función es estabilización de membrana, ¿no? Entonces, estos homicetes, para cuando ellos necesitan hacer su diferenciación generalmente, los compuestos que tienen que tener o el medio ambiente donde lo rodea, tiene que cumplir esta función de requerimiento de calcio, ¿no? Y Phytophthora infestan, también miren, este es un hongo que necesitan esteroles para el crecimiento vegetativo, le decía, normal. Sin embargo, otros micetes requieren para la reproducción. Por eso también, a veces cuando queremos, en este caso, trabajar con cierto tipo de hongos que requieren ciertos compuestos, tenemos que ver en qué fase necesitan el requerimiento. A veces necesitamos y queremos, por decirlo, observar esporas. Entonces, cuando queremos observar esporas que están en su época de reproducción, nosotros tenemos que agregar ciertos compuestos para mejorar la reproducción. Por eso también hay hongos, perdón, hay medios de cultivo que favorecen en este caso la reproducción, ¿no? Y hay hongos también que crecen en estiércol, ¿no? Aquellos hongos que crecen en estiércol se llaman coprófilos, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren en este caso enita. En caso del metabolismo, nosotros vamos a hablar, le decía que los hongos generalmente son quimioheterótrofos, ¿no? Y utilizan fuentes de carbono como fuente de carbono y energía, y hemos visto que las fuentes de carbono que necesitan para ellos poder asimilar, ¿no? Y tener energía. Entonces, la energía requerida para el mantenimiento de la vida y la síntesis de los componentes celulares es obtenida por la transformación ordenada de las sustancias que ingresan a la célula, ¿no? Y dentro estos pasos ordenados, generalmente, que se van a dar tres clases principales de transporte a través de la membrana, ¿no? Uno es por difusión, en este caso, facilitada, otro es por transporte activo, y otros son por canales iónicos, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos, en este caso, de transporte para la asimilación de azúcares y a veces aminoácidos, es un sistema de baja afinidad, a veces con el soluto que conduce a la acumulación del mismo cuando está presente en alta concentración fuera de la IFA, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Aparte de eso, nosotros tenemos que ver, ¿no? Que si la concentración del medio a veces es baja, entonces ahí puede actuar un sistema de proteína de alta afinidad, en este caso, que requiere energía para la asimilación. Y los canales iónicos son poros que a veces tienen, en este caso, la membrana, es decir, que cuando nosotros hemos hecho la estructura hemos visto que hay tipo de poros, ¿no? Que permite el ingreso de iones específicos cuando están abiertas, ¿no? Entonces, estas vías metabólicas que nosotros vamos a ver en este caso, vamos a ver que de acuerdo a su metabolismo energético, nosotros vamos a ver que están integrados en tres grupos. Los que únicamente pueden respirar, nosotros lo vamos a trabajar como mohos y setas, lo que quiere decir que aquellos que necesitan oxígeno, ¿no? Los que solo fermentan, por decir los quintidios rumiales, ¿se acuerda que hablábamos de los hongos que necesitaban hidrogenosomas, ¿no? Entonces los quintidios rumiales. Y los que respiran o fermentan adaptándose al ambiente donde se hallan. En este caso son los que son anaerobios facultativos, ¿no? En este caso son las levaduras, ¿no? Porque una parte, en este caso, vamos a ver
que para su crecimiento van a necesitar oxígeno, pero también aparte de eso, ellos van a tener una etapa de fermentación para que produzcan, en este caso el alcohol, en el caso de las levaduras, ¿no? Alcohólicas, ¿no? Primero se le da un fase de crecimiento y después se cierra, se le da el ambiente anaeróbico, ¿para qué? Para que ellos puedan utilizar generalmente los azúcares fermentescibles y como producto final generalmente sea el alcohol y en este caso el CO2, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros podemos determinar. Entonces, los microorganismos nosotros podemos determinar generalmente que pueden tener en este caso una respiración aerobia, ¿no? Donde ellos necesitan una molécula orgánica, generalmente estos van a producir una oferta motriz de protones, en este caso la energía que la van a formar por ATP, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver que ellos van a tener la capacidad que van a necesitar moléculas para la biosíntesis. En la fermentación necesitamos, en este caso, una molécula orgánica, y aquí va a haber fosforilación a nivel de sustrato para obtener su energía. Y como productos finales pueden ser etanol, acetato, lactato. Parece que no se ha pegado bien acá, pero aquí es acetato, etanol, por si esta es la vía fermentativa y esta es la vía, en este caso, respiratoria aerobia, ¿no? Aquí va a haber flujo de electrones, aquí no. Entonces, los azúcares generalmente nosotros vamos a ver y sus derivados se degradan inicialmente por una de las tres vías que nosotros llamamos, en este caso, la glucólisis, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que, y esto ya ustedes lo han hecho tanto en la parte de microbiología, en bioquímica, ¿no? Entonces, los hongos también van a utilizar generalmente o van a degradar inicialmente los azúcares por la vía de Ender-Meyer-Parnat, la vía de hexosamonofosfato o la vía de Ender-Turodov, ¿no? La vía de Ender-Meyer-Parnat es la vía más común que utilizan los hongos, pero la vía del hexosamonofosfato es común y se presenta en todos los hongos, ¿no? Es decir, que esta es la más común, pero la vía del hexosamonofosfato se va a presentar en todos los hongos, ¿no? Si nosotros vamos a ver y podemos observar, y esto ustedes ya saben, la vía central de producción de energía, ¿no? Cuando los hongos, en este caso, van a utilizar, en este caso, los carbohidratos, nosotros vamos a ver que ellos pueden utilizar monosacáridos, principalmente la glucosa, ¿no? Pueden utilizar, y esto es lo que vamos a hacer por la vía de la vía del glicerdol 3-fosfato, realmente vamos a ver que esto de acá, lo que vamos a ver es que se va a producir en este caso el piruvato, ¿no? Entonces, los hongos aeróbicamente, como los hongos, van a tener enzimas que van a degradar generalmente estos monosacáridos, polisacáridos, ¿no? Y ellos van a almacenar su energía en forma, en este caso, de ATP, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver que esta glucosa realmente puede ser fosforizada y por lo tanto tenemos la glucosa 6-fosfato, y cuando ingresa a la célula es convertida, en este caso, en piruvato, ¿no? Entonces, esta es le decía, en la parte de piruvato, y esto puede, en este caso, puede ser convertida también en acetilcoenzima A. Generalmente, si ustedes ven, acá está la mitocondria, y entonces nosotros podemos ver, en este caso, que se puede ingresar. Pero también, aparte de los monosacáridos, tenemos también la silosa y celulosa, ¿no? Y aquí entra la nicotina, adenina, nucleótido fosfato, que entra en la vía pentosa, igualmente en la misma vía en este caso, de degradación, se va a formar el piruvato y luego la coenzima A. Entonces, una vez que está, acá está en la mitocondria, nosotros esta coenzima A, nosotros vamos a ver que va a entrar, en este caso, se oxida este piruvato, y lo que nosotros vamos a ver es que se produce el acetilcoenzima A, ¿no? Y por lo tanto, esta acetilcoenzima A que va a entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? El ciclo, en este caso, el citrato, ¿no? Este ciclo completa la oxidación de nutrientes, generando, en este caso, a veces también CO2 e hidrógeno, ¿no? Hay transporte también del NAT, en este caso, y también forma precursores principalmente para la biosíntesis, ¿no? Entonces, el ciclo final a veces del citrato, que nosotros podemos determinar aquí, para la oxidación, generalmente las cadenas carbonadas de aminoácidos después de la diseminación, y la acetilcoenzima A proveniente de la agregación, en este caso, los ácidos grasos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que ingresa el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y aquí también ellos obtienen energía. También podemos tener, en este caso, lo que nosotros hemos hablado generalmente es cuando hay una respiración aeróbica, ¿no? Sin embargo, también nosotros vamos a ver, y hemos hablado que a veces hay hongos, ¿no?
producir los peptidos anaeróbicos del rumen, no contienen mitocondria. Entonces, ¿cómo ellos hacen para obtener, en este caso, su energía? Lo que ellos van a tener, les decía, en este caso, es sus hidrogenosomas, ¿no? Que estos les decíamos que son orgánulos con doble membrana, a veces imaginada, y aquí es donde va a ocurrir fermentaciones, se produce acetatos, ¿verdad? Se produce CO2, hidrógeno. Además de ATP a nivel de sustrato, otros también pueden producir ácido láctico, la fermentación ácido láctica, ¿no? Entonces, miren aquí, nosotros vamos a ver aquí no entra dentro de la mitocondria, ¿no? Porque aquí cuando entra en la mitocondria generalmente es la respiración aeróbica, pero aquí no. Entonces, aquí no va a haber producción de oxígeno, generalmente, pero en este caso nosotros vamos a ver que estos por los hidrogenosomas generalmente el producto final puede ser etanol, CO2, esto que lo dan las levaduras, ¿no? Aunque aquí hay una fermentación alcohólica, pero también hay unos generalmente que pueden producir el ácido láctico, ¿no? Por lo tanto, la fermentación, en este caso láctea, que se da en los quítidos y cetos, ¿no? Por los hidrogenosomas que tiene. Bueno, y aquí está, en resumen, generalmente, lo que podamos ver, ¿no? Entonces, tenemos los monosacáridos, la glucosa, generalmente, el metabolismo, generalmente, estas son las rutas básicas metabólicas que podamos determinar. Entonces, estos van a dar lugar a ácidos nucleicos, a aminoácidos aromáticos, ¿no? Vamos a ver que se puede producir glicerol, se puede producir lípidos, ¿no? Se puede producir también otros tipos de metabolitos, ¿no? Unos que le van a servir por su anabolismo y otros que son productos del catabolismo. Pero acá hay que tener en cuenta mucho, principalmente, a estos metabolitos secundarios, ¿no? Si ustedes ven acá, si nosotros observamos acá, por decir, a partir del gliceraldo fosfato, generalmente se pueden producir aminoácidos aromáticos. Y estos ácidos aromáticos generalmente van a producir metabolitos secundarios, que si bien es cierto, no son importantes para ello, para su formación estructural, sí son importantes generalmente para algún tipo de defensa que ellos puedan tener, ¿no? Y vamos a ver que inclusive acá a partir del glicerol, generalmente después de los lípidos, se forman ácidos grasos, y de estos ácidos grasos también hay otra forma, es decir, que hay diferentes metabolitos secundarios que se van a formar de los compuestos que ha degradado el tipo de hongo, ¿no? Por decir, acá también tenemos el manabil coenzima A, que también va a formar un metabolito secundario, a partir de los ácidos tricarboxílicos también metabolito secundario, ¿no? Y productos finales que vamos a tener como etanol, ácido láctico, aminoácidos, ¿no? Ácidos orgánicos, ¿no? Vamos a tener tanto a partir del piruvato como los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Y bueno, y esta es la fermentación, les decía que aquellos que generalmente son anaeróbicos van a hacer siempre una fermentación ácido mixta. ¿Por qué ácido mixta? ¿Por qué? Porque ellos lo que van, como producto final, generalmente vamos a ver que van a producir ácido fórmico, va a producir el ácido acético, vamos a ver que va a producir el ácido láctico, ¿no? Aparte de etanol, CO2, hidrógeno, ¿no? Pero, ¿y de esto dónde va a ser producida? Va a ser producida generalmente en el hidrogenosoma, ¿no? Él decía que estos son características de los anaerobios como el neocalasmati SP que se encuentra en el tipo de rumen, ¿no? Entonces ahí podemos ver que estos productos que nosotros se pueden formar en esta parte, en los hidrogenosomas. Entonces hablábamos de metabolitos primarios. ¿Qué son los metabolitos primarios? Se producen en el curso de reacciones anabólicas o catabólicas, ¿no? Estos se van a producir durante la fase de crecimiento exponencial, es decir, que cuando el hongo está en una atrofase, está en crecimiento, generalmente estos metabolitos se van a producir. ¿Por qué? Porque estos metabolismos le va a servir para su crecimiento, ¿no? Y por lo tanto, estos van a contribuir a la producción de biomasa y aparte de energía. Sin embargo, le decía que son muy importantes estos metabolitos secundarios, porque estos metabolitos secundarios después, eso les hablaba aquí en esta parte de aquí, después que se ha producido estos metabolitos primarios, estos metabolitos secundarios van a ser importantes, ¿no? Porque estos se van a producir al final del crecimiento exponencial o cuando el crecimiento es limitado por un sustrato, ¿no? Y en este caso está en una idiofase, no está en una fase exponencial, sino realmente en una fase, en este caso casi estacionaria, ¿no? A partir de intermediarios del metabolismo central, ¿no? Pero por vías enzimáticas especiales, son codificados por genes específicos, ¿no? O sea, este metabolito, para que se produzca por diferentes formas, también tiene que ser por genes específicos, ¿no? Estos no son esenciales para el crecimiento del metabolismo central, pero su producción tiene ser género, especie, dice su producción tiene a ser género, especie, a un cepa específica, porque a veces dependiendo del género o dependiendo de la especie, también van a producir, en este caso, estos metabolitos secundarios.
Y estos metabolitos secundarios, le decía, son procesos necesarios independientes del producto finales, ¿no? Como dice, es un desborde o válvula de escape de intermediarios cuando el crecimiento decrece. Le decía que en la trofase están en crecimiento, en reproducción, y ahí se van a producir los metabolitos primarios. Pero cuando generalmente ya están en declive, generalmente aquí va a haber, es como si fuera un borde de escape donde se van a producir estos metabolitos secundarios. ¿Y por qué son importantes estos metabolitos secundarios? Realmente tiene importancia ecológica y comercial. Principalmente, ¿por qué? Porque se van a producir antimicrobianos. Entonces, por decir, hay metabolitos secundarios que son los antibióticos, ¿no? Como la penicilina, la cefalosporina, ¿no? Hay productos antifúngicos, ¿no? Como la grisofulvina. Es decir, que los hongos tienen la capacidad que a partir de esos metabolitos, si producen metabolitos secundarios y a partir de qué cierto tipo de vías, entonces vamos a producir generalmente estos compuestos. Y entonces estos compuestos en sí no les sirven a ellos, pero sí sirven en este caso en la parte comercial, inclusive ecológica, ¿no? Porque por eso hoy día estamos viendo qué metabolitos secundarios pueden producir cierto tipo de hongos, que pueden ser en este caso antagónicos con otros tipos de hongos o con otros tipos de organismos, ¿no? Entonces es importante. Pero para ellos también, porque le va a servir como, se defienden generalmente de otros organismos que están alrededor de ellos, ¿no? Miren que aparte un metabolito secundario también son los pigmentos, las melaninas y carotenos, ¿no? Esto también es importante, si bien es cierto, no le sirve para como metabolito primario, realmente le sirve para protección contra la luz ultra UV. Le decía que los dematiáceos realmente son aquellos hongos que tienen la capacidad de resistir a los rayos ultravioleta, ¿no? Por decir, otros metabolitos secundarios que pueden producir hormonas vegetales, ¿no? Las giberelinas, ¿no? Y ustedes saben que estas son importantes, ¿no? Por eso hoy en día se está viendo que hay hongos que pueden estar en unión generalmente con el tipo de plantas, con la finalidad de ser promotoras de crecimiento, ¿no? Entonces se quiere usar esto, ¿por qué? Porque estos van a producir estos metabolitos secundarios, ¿no? Promotores de diferenciación, hormonas sexuales fúngicas, también esto les sirve para su reproducción, ¿sí? Para productos farmacéuticos, ¿no? La ciclosporina A, ¿no? Que se utiliza para disminuir el rechazo de trasplantes, también se utiliza en este caso. Y las micotoxinas, que también revisten importancia dentro de salud pública, ¿no? Tóxicas para el hombre, animales, inclusive plantas, ¿no? Que hoy en día se puede, ahora antes se trabajaba que eran problemas para el hombre, los animales, hoy en día se está determinando que también estas micotoxinas que pueden producir los hongos, generalmente pueden ser factores de patogenicidad en algún tipo de plantas, ¿no? Entonces, estos son ejemplos principalmente de micotoxinas, ¿no? Que pueden ser producidas en este caso por si las aflatoxinas, en este caso primeramente fue producida por Aspergillus flavus, ¿no? Ahora no solamente es Aspergillus flavus, sino hay Aspergillus parasiticus, nonimus, que producen también aflatoxinas, ¿no? Y hoy día se está estudiando mucho estos hongos que son aflatoxigénicos, ¿no? Ejemplo, por decirlo, podemos encontrar en el maní, pero no solamente el maní, sino también pecanas, en almendras, ¿no? En pistachos, ¿no? En estas almendras como tipo, ¿cómo se llaman? Bueno, ya me olvidé su nombre. Ahora que están vendiendo que parece un maní pero grande, me he olvidado su nombre. Los tricotesenos, ¿no? Fusario moniliforme, ¿no? En el trigo, deoxinivalenol, Fusarium graminario, miren toxina T, ¿no? Y miren que aquí uno de los hongos que nosotros vamos a ver son los fusarios, ¿no? Alcaloide ergot, Clavis purpurea, que se encontró en el trigo, miren, ocratoxina, ¿no? Uvas, granos, se ha encontrado café, miren, para la agroexportación, inclusive no sé si en los vinos, los que producen vinos, y si quieren exportar, una de las pruebas es la ocratoxina, porque se ha encontrado que en las uvas se puede encontrar Aspergillus crassus, ¿no? Inclusive en el café y en el cacao se trabaja esto, ¿no? Y la patulina, generalmente, Penicillium expanso, generalmente en tipo de manzanas. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver vías del metabolismo secundario, ¿no? Aquí se va a producir, por decir, vamos a suponer, tenemos la silosa hemicelulosa, ¿no? Vamos a ver los aminoácidos aromáticos, y esto por la vía del ácido chiquímico, generalmente puede producir ácido lisérgico y muscarina. Esto también es un metabolito secundario, y esta muscarina y ácido lisérgico, hay hongos que tienen la capacidad de producir estos que parecen como drogas, que le dicen, ¿no? A partir de aminoácidos alifáticos se pueden producir penicilinas, las falotoxinas, ¿no? Miren, acá a partir de la coenzima A
la vía de policéptidos, el manolil puede producir manolil, y este manolil se puede producir isofulvina, aflatoxina, ocratoxina y patulina. Esta es la vía que ellos van a producir, ¿no? El mevalonato, cefalosporina, tricotecenos, carotenoides, ¿no? Entonces aquí también a través de la vía del ácido tricarboxílico, realmente a través del oxalacetato, se puede producir la rubratoxina, ¿no? Y hay diferentes vías que pueden producir las melaninas, que son en este caso los pigmentos que hemos hablado, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a los metabolismos. Y le decía que el metabolismo secundario es muy importante en caso de hongos. ¿Por qué? Porque tiene utilidad, ¿no? Y se está utilizando muchos metabolitos secundarios y se está descubriendo qué tipo de metabolitos, inclusive las vías, ¿no? Ahora, hay parámetros que afectan también el crecimiento de los microorganismos. Generalmente podemos trabajar en este caso los nutrientes, la misma atmósfera, la temperatura, la actividad de agua, el pH y la interacción con otros organismos podemos ver que pueden afectar el crecimiento, ¿no? Entonces, en cuanto a factores de crecimiento, el oxígeno es muy importante. Decía que los hongos generalmente son por naturaleza aeróbicos, ¿no? Entonces, cuando no hay oxígeno generalmente, entonces los hongos generalmente pueden, en este caso, disminuir, ¿no? En la temperatura también, generalmente, la temperatura generalmente son las temperaturas que nosotros vamos a poder determinar que son temperaturas bajas, ¿no? A diferencia de las bacterias, que en las bacterias tenemos hipertermófilas, aquí no. Generalmente, un hongo generalmente que puede crecer mayormente son a 60 grados, no puede crecer mayormente, ¿no? A temperaturas frías sí puede crecer, ¿no? En cuanto a actividad de agua, cuando nosotros hablamos de actividad de agua, hablamos del agua disponible que tiene el microorganismo, ¿no? Y entonces, de acuerdo al microorganismo que nosotros, perdón, la disponibilidad de agua que tiene, los hongos necesitan menos agua que las bacterias en este caso, ¿no? Y dentro de los hongos, los mohos necesitan menos actividad de agua que las levaduras. Si las levaduras sí necesitan mayor cantidad de agua para poder crecer, ¿no? En cuanto a concentración de hidrogeniones, estos van a crecer a un pH bajo, ¿no? Generalmente pH ácido, ¿no? Pueden estar entre un 5 o 6 de pH, ¿no? Y también, a veces también es importante la luz. La luz es importante porque influye a veces también en el crecimiento y en la esporulación dependiendo de los tipos de hongo que nosotros podamos determinar, ¿no? Entonces, les decía que el oxígeno, la mayoría de los hongos son aerobios estrictos, ¿no? Y necesitan para la respiración aerobia obtención de energía. Por eso ahí hemos visto ya que necesitamos como fuente de energía que ingrese al tipo de mitocondrias para nosotros ver la producción, en este caso, de ATP, ¿no? Por decir, en los hongos, en los anaerobios estamos los hidrogenosomas, pero son pocos, ¿no? El oxígeno también es necesario para que se pueda sintetizar el esterol. Y nosotros sabemos que los esteroles, ¿para qué sirven? Sirven principalmente para su composición de membrana. Y también el oxígeno va a servir para la degradación de compuestos aromáticos, ¿no? A veces puede ser tóxico para algunos hongos el oxígeno molecular y el peróxido de hidrógeno, ¿no? Sin embargo, hongos generalmente lo que pueden tener, hay hongos que por si hay peróxido de hidrógeno, pueden tener la catalasa y estos lo van a desdoblar en agua y oxígeno, que es lo que pueden producir, ¿no? O pueden tener la superóxido dismutasa, que también van a necesitar, descomponen, y en este caso para el oxígeno, ¿no? Entonces, los hongos pueden ser catalasa positivo principalmente, ¿no? Por decir, el Neocalasmatis SP carece catalasa, no tiene catalasa, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, el oxígeno para él, por decir, no tiene catalasa y por lo tanto ellos utilizan los hidrogenosomas, ¿no? Entonces, según los requerimientos de oxígeno dentro de los hongos, generalmente se han clasificado en aerobios estrictos, necesitan oxígeno como por si la levadura Rhodotorula. El oxígeno es elemental de gran importancia para el crecimiento también de los basiodimicetos, ¿no? Podemos tener anaerobios facultativos, por si el mucor, ¿no? Que aquellos que fermentan en ausencia de oxígeno y respiran en presencia de oxígeno, ¿no? Por decir, ejemplo de esto es Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Por eso se llama el efecto Pasteur, porque ellos necesitan generalmente para su crecimiento oxígeno, pero para que produzcan sus metabolitos que ellos necesitan, generalmente necesitan ausencia de oxígeno, ¿no? Y anaerobios estrictos obtienen energía por fermentación mixta, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que ellos van a producir ácido fórmico, acético, láctico, etanol, CO2 e hidrógeno. Ejemplo en este caso, Neocalasmatis sp, ¿no? Es un ejemplo de cada uno, pero hay que buscar en este caso. Cuando hablamos del efecto Captri, en este caso,
lo que quiere decir que algunas levaduras fermentan en presencia de oxígeno, ¿no? Miren, yo les decía que las levaduras necesitan oxígeno para crecer, ¿no? Pero para que cuando fermente no necesitan oxígeno. Pero en caso de que se utilice cultivos como se llama el feed batch, en este caso, ellos pueden hacer este efecto capture, ¿no? Entonces, aquí ocurre cuando hay elevada concentración de oxígeno como fuente de energía. Es decir, que vamos a tener un mosto y este mosto generalmente tiene gran cantidad de azúcar, ellos van a utilizar el azúcar también para su fermentación en anaerobio, pero también van a utilizar realmente para crecer, ¿no? Por lo tanto, necesitan el oxígeno, ¿no? Es decir, que en esta etapa ellos están creciendo, pero a la vez están, en este caso, utilizando los azúcares para hacer su fermentación, ¿no? Entonces, dice, ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, dice, para evitar la producción de etanol en condiciones aerobias, por lo tanto, se utiliza el cultivo de feed batch, ¿no? Excepciones a la regla, como todos los hongos también hay excepciones a la regla, ¿no? Eh, por decir, cierto número de levaduras y varios hongos filamentosos, incluyendo en este caso Fusarium nephrosporum, Amucor himalis y Aspergillus fumigatus, pueden crecer fermentando azúcares, ¿no? Por lo tanto, estos también a veces pueden ser anaerobios facultativos. Tenemos fermentadores obligados en aguas estancadas, ¿no? Estos decía que carecen de mitocondrias y citocromo. Ejemplo de esto tenemos el agua, Aqualinderella fermenta, solo tiene mitocondrias rudimentarias y bajos niveles de citocromo, también Blastocladia ramosa, ¿no? Es decir, que estos tienen, la Aqualidera, la fermenta, tiene mitocondrias rudimentarias, ¿no? Y bajos niveles de citocromo tiene Blastocladia ramosa. Y tenemos los hongos anaerobios obligados que han sido aislados en el rumen de oveja, ¿no? Estos van a utilizar generalmente los hidrogenosomas y tenemos el Neoclasmatis frontalis y Feromona como unos ejemplos, ¿no? Como cuando le decía la actividad de agua es la relación entre la presión de vapor de agua del sustrato y en este caso el cultivo. Y la presión de vapor del agua, ¿no? Así se trabaja la relación de actividad de agua, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos disminuir una actividad de agua? Por desecación, ¿no? Por eso ustedes van a ver que es un alimento o de repente comienzan a desecar, perder el agua, entonces lo que estamos haciendo es disminuir la actividad de agua, ¿no? ¿Cómo podemos disminuir la actividad de agua? Cuando aumentamos concentración de solutos, por decir, si a un alimento le vamos a agregar cantidad de sal, estamos disminuyendo la actividad de agua. Por decir, a una carne salada, realmente ustedes lo ven que la carne está, cuando es salada está casi seca, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Quitándole actividad de agua, ¿no? O cuando nosotros tenemos, por decir, una mermelada, tenemos alta cantidad de azúcares y también tiene poca actividad de agua. Entonces, en estos alimentos a veces puede crecer, en este caso los hongos, porque los hongos realmente están creciendo en poca actividad de agua. Entonces, clasificación de microorganismos según su actividad de agua, podemos tener, de acuerdo al rango de actividad de agua, generalmente, podemos tener osmotolerantes, halotolerantes y serotolerantes. Es decir, que toleran, cuando decimos osmotolerantes, toleran concentraciones de azúcares. Halotolerante tolera concentraciones un poco elevadas de sal. Y serotolerantes tolera la baja actividad de agua, ¿no? Estos son hongos que crecen en sequedad. Pero cuando hay óptimo, cuando necesitan azúcar, generalmente, alta concentración de azúcar se llaman osmófilos. Por decir, la mayor parte, hay unas levaduras que son osmófilos. Generalmente, los halófilos, la mayor parte son bacterias. No se ha encontrado generalmente hongos casi que sean halófilos, ¿no? Pero sí xerófilos. Los hongos filamentosos generalmente son xerófilos. ¿Dónde encontramos estos hongos xerófilos? Ustedes dirán, en los peluches, encontramos en las alfombras, ¿no? Por eso ahí es importante determinar hongos con poca actividad de agua, ¿no? Y que tienen la capacidad de producir alergias, miren, ¿no? Es producir alergias. Y ahí no hay trabajo de investigación en esto, que es muy importante, inclusive ver, ¿no? En los peluches, en las alfombras, qué tipo de hongos se puede encontrar y dentro de estos hongos, cuáles son los que pueden producir tipo de alergias, ¿no? Porque a veces se acostumbra ahora a tener en casa las alfombras, los peluches que se dan a los niños, se regala a diferentes personas y ustedes van a ver que hay acumulaciones de peluches, ¿no? Y eso puede ocasionar generalmente que a veces un niño también puede tener asma, hasta las personas adultas también en este caso pueden tener tipo de asma o rinitis, ¿no? En general los hongos van a crecer en menos actividad de agua que las bacterias, ¿no? Bueno, y este es un ejemplo generalmente de la actividad de agua generalmente que puedan tener.
Hay excepciones a la regla, por si Phytophthora infestan, generalmente sí crece en alta actividad de agua, ¿no? Por decir acá, Neurospora crasa 90, miren, cuando hablábamos también de Staphylococcus aureus, que es una bacteria, este es Escherichia coli, le decíamos que Staphylococcus aureus, cuando ustedes han visto el agar mannitol salado, quiere decir que le hemos agregado cloruro de sodio, ¿verdad? Y al agregar cloruro de sodio, que es un soluto, disminuye la actividad de agua, y por eso crece Staphylococcus aureus, el mannitol salado, ¿no? Por eso tiene 0,86. Pero podemos encontrar, acá están las levaduras que nosotros podemos determinar, en este caso es Hemericella nidula, Saccharomyces rosei, Eurotheum glaucon, Saccharomyces rosei, Saccharomyces bisporo. Y estos a veces se han encontrado principalmente Saccharomyces rosei en mermeladas, en mieles de abeja, por decir, ¿no? Y ahí también es importante determinar generalmente estos tipos de hongos, ¿no? En mermelada, porque miren, la actividad de agua es muy baja. Entonces, los hongos, ¿por qué se adaptan a bajas actividad de agua? Porque ellos tienen generación de solutos compatibles, no necesitan el agua, pero ¿qué utilizan? Glicerol, pueden usar el mannitol, la trealosa, eravitol, aminoácido, por decir, la omicota utiliza la prolina, ¿no? Para hacer, como dice, no utilizan el agua, pero para poder sobrevivir necesitan esto, ¿no? Es el contenido de humedad no solo afecta la disponibilidad de nutrientes en el sustrato, sino también la disponibilidad de oxígeno. En efecto, el agua ocupa espacios, pueden ser ocupados por el aire, ¿no? A niveles excesivos se vuelve limitante para la respiración del hongo. Por eso, cuando nosotros podemos, por decir, en un medio de cultivo, nosotros le colocamos gran cantidad de agua disponible, entonces lo que puede ser es que el agua generalmente ocupa espacios que necesita el hongo para el oxígeno. Y a veces el agua, cuando hay gran cantidad de agua, puede ser limitante para que el hongo, y el hongo muere cuando hay mucha cantidad de agua también, ¿no? Entonces, eso es importante que hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a concentración de hidrogeniones, le decía, el potencial de hidrógeno del medio cultivo, donde crece un hongo, tiene una influencia directa sobre esto, ¿no? Porque incide sobre el carácter iónico del medio, influye directamente sobre las proteínas de la membrana y sobre la actividad de enzimas ligadas a la pared celular, ¿no? Es decir, esta concentración afecta directamente a su metabolismo, ¿no? Si el pH del sustrato donde crece un hongo no es adecuado, aunque las condiciones de temperatura y nutrientes sean óptimos, el crecimiento se va a ver afectado. Por eso, en los medios de cultivo, pues, les pedí generalmente en su práctica que vean los medios y miren el pH del medio de cultivo. Y si ustedes lo diferencian con los medios de cultivo que tienen las bacterias, son diferentes. Y siempre ustedes tienen que mirar cuando dice por 5 puntos más menos 2. De eso no se pueden pasar porque a veces puede afectar, es decir, que nosotros queremos a veces que crezca un hongo en medio de cultivo, pero si el pH no es adecuado, aunque tenga, como dice, los nutrientes adecuados, la temperatura adecuada, no va a crecer, ¿no? Entonces, eso es un factor importante que tienen que tener, ¿no? Bueno, los rangos de crecimiento fúngicos pueden tener también un rango. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos las curvas de crecimiento? Hay un óptimo, un mínimo y un máximo. El rango puede estar entre 3 y 9, porque hay hongos que también toleran altas concentraciones, ¿no? Que puedan tener, ¿no? El rango óptimo puede ser de 5 a 7, el mantenimiento interno solo varía más o menos 0,2 unidades, ¿no? Y este mantenimiento interno les sirve para absorción o liberación de iones, intercambio de material entre vacuola y citosol, ¿no? Por eso ellos se mantienen, también tienen una homeostasis dentro del cuerpo del hongo para que su pH generalmente no cambie, ¿no? En general pueden crecer a pH más bajos, en este caso que las bacterias, ¿no? En cuanto a crecimiento a niveles extremos, hay hongos acidófilos o tolerantes al ácido, pero también hay basófilos, ¿no? Muchas levaduras pueden tolerar pH de 2, ¿no? Aquellos que se encuentran en el estómago de animales. Especies de Aspergillus penicillium infusarium pueden crecer en menores de 2 también, por eso estos géneros son muy importantes a veces que podemos determinar, ¿no? Infusarium zoosporum y penicilio variable crece a temperatura, a pH, perdón, entre 10 y 11. Estos son los extremos, ¿no? Que son alcalófilos, por vez. En cuanto a temperatura, también la temperatura afecta el metabolismo de las células, ¿no? Influye tanto en la capacidad enzimática del organismo como en la fluidez de lípidos de la membrana celular, ¿no? La sensibilidad a temperatura, dice, no solo varía entre cepas, sino también en una misma cepa cuando su etapa está en desarrollo, ¿no? Entonces, eso también es un factor importante que tenemos que tener en cuenta cuando esté en fase de crecimiento y cuando esté en fase de esporulación, ¿no? ¿No? Dice, así es posible y frecuentemente que un hongo tenga una temperatura óptima de germinación y que ésta sea diferente a su temperatura óptima de crecimiento micelial o su temperatura óptima de fructificación. Y esta temperatura hay que tenerlo mucho en cuenta cuando nosotros queremos hacer la producción de hongos macroscópicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que ver generalmente en qué etapa generalmente ya va a ser
va a fructificar, ¿no? Cuando salen los primeros primordios, entonces las temperaturas hay que cambiarlas. ¿Para qué? Para que la fructificación sea óptima, ¿no? Esta es la parte industrial, es un factor importante. Bueno, ahí tenemos mesófilos que están entre 10 a 40, temperatura óptima del mesófilo es en 25 a 35, ejemplo Penicillium expansum. Termófilo entre 20 a 50, temperatura óptima a 40, temperatura máxima de 60 a 65, ejemplo Aspergillus fumigatus. Este es un hongo que está resistiendo a temperaturas un poco más altas, ¿no? Por eso también se evalúa a veces las temperaturas. Y ciclófilo generalmente por debajo de 0 y menor de 20 grados, ejemplo Fusarium nivalis. Este es un hongo, este es un Fusarium nivalis, crece generalmente en frío, ¿no? El límite superior de crecimiento es 62 a 65, ¿no? Es decir, que temperaturas por mayores de 65 generalmente vamos a ver que limita el crecimiento del hongo. Entonces, hay también ejemplos, en este caso, de los hongos termófilos desempeñan funciones importantes en los procesos de formación de composta, ¿no? Cuando hay el compost, también va a intervenir, hay unos hongos, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos hongos que tienen mayor temperatura? En los nidos de aves, en carbones descompuestos, en capas superficiales calentados por el hongo, ¿no? Por ejemplo, Ketonium thermophile, Humícula lanuginosa, Humícula insolens y Aspergillus fumigatus, que es el termotolerante. No quiere decir que este sea un termófilo, es un termotolerante que se puede encontrar, ¿no? Y los hongos ciclófilos y psicotolerantes causan serios problemas también, que principalmente en la parte alimentaria, ¿no? Porque vamos a ver carnes, realmente se puede pues, formar el Thamnidio elegans, que va a formar la alteración de las barbas de las carnes. Ustedes van a ver que dentro de los frigoríferos van a ver como si fueran unas barbas, como una barba, como unos filamentos largos, Thamnidio elegans, Cladosporium nervarum, que puede producir manchas verdosas, ¿no? Y los modos de nieve que causan problemas en los cultivos de pasto y cereales, si hay cubierta de nieve, persiste, y si otros factores como poca luz y baja temperatura, ayuda generalmente a este hongo, ¿no? Tipula sp y Fusarium nivalis son aquellos que están creciendo en frío. La luz también es un factor importante que tenemos que tener en cuenta, principalmente, ¿no? Esto ayuda a explicar por qué típicamente se encuentran dentro de las paredes y las cavidades de áticos pobremente iluminados y sótanos que en las principales áreas de viviendas con luz adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también pueden crecer en oscuridad, ¿no? Entonces dice, la parte del espectro tiene poco efecto en el crecimiento vegetativo de los hongos, pero tiene efecto importante en la esporulación, ¿no? Pues si las radiaciones ultravioleta entre 200 a 300 nanómetros tiene efecto mucho más pronunciado en el crecimiento vegetativo. Y estas radiaciones también pueden producir mutaciones y daños letales y afectar también el ADN, ¿no? Entonces aquí es importante en la fase de crecimiento, me dice, la reproducción requiere luz, solo unas determinadas fases pueden ser dependientes de luz o una respuesta diferente a los efectos de luz, ¿no? Pues sí, en las ascosporas, cuando se quieren producir ascosporas, mejor madura si la luz es alternante, lo que quiere decir que vamos a poner luz y oscuridad, ¿no? Y maduran mucho mejor, ¿no? Dice, a diferencia del crecimiento vegetativo, el desarrollo de estructuras reproductoras sexuales y asexuales a menudo se ven afectados también por la luz, ¿no? Entonces, a veces, cuando queremos que crezcan, ver estas esporas generalmente sexuales, hay que ponerle en oscuridad, ¿no? En canto, esporulación diurna, dice, la luz puede a veces tener inhibidores y efectos estimuladores en algunos hongos, siendo este fenómeno notable en la esporulación diurna, ¿no? Hongos que requieren de alteración normal del día y la noche, ¿no? Y su crecimiento está sincronizado en ciclos de luz y oscuridad naturalmente. Esto también se puede ver en hongos macroscópicos, ¿no? Pero miren, mucos, rizopos, penicillium aspergillus no son afectados por luz y esporulan fácilmente en la oscuridad. Por eso estos hongos, dentro de los áticos, nosotros podemos ver dentro de repente de algo oscuro, nosotros vamos a poder encontrar estos hongos, ¿no? Y a Ascotia piscis responde al máximo a radiaciones de ultravioleta, es uno de los hongos que son resistentes.